Antes de escuchar la homilía del Santo Padre, escucharemos algunos testimonios de personas que viven el dolor y la aflicción en este tiempo que nos toca vivir. Mi chiamo Lucia Di Mauro. Il 4 Me agosto llamo del Lucía de 2009 Mauro. El ho 4 de agosto de affidato il mio 2009, mi compito alla esposo Chiesa Gaetano mentre Montanino, guardia de usufruivo seguridad, fue del asesinado por un completo grupo de lavoro in jóvenes Piazza mientras del trabajaba en Carmine la nel Piazza del centro Carmine, storico di en el Napoli. centro histórico de Avevo solo Nápoles. 45 Tenía anni. solo 45 Quella años. notte la mia Esa vita e noche mi quella dei miei vida y la figli de sono mi hija cambiate per cambiaron para sempre. siempre. Il dolore era così grande da togliere El dolor era respiro, tan fuerte que come me se dejó sin fossi aliento, sott'acqua. como si estuviera debajo del Come una agua, pietra enterrada pesantissima. bajo una piedra Un dolore che pesada, sembrava un dolor que infinito, parecía un marco infinito, inciso una nel marca vento. grabada en mi In quel alma. buio ho En trovato esa forza nella oscuridad fede, encontré fuerza en che la non ha fe, que cancellato no le borró las lacrime o la lágrimas rabbia, ni la ma mi ha rabia, sino que permesso di me andare permitió avanti, seguir adelante. di camminare anche Caminar quando incluso cuando sembrava parecía impossibile. imposible. Ho imparato che il Aprendí dolore que può el dolor puede distruggere destruir oppure diventare o una también semilla di bene convertirse en una se semilla abbiamo de il bien coraggio di si tenemos el affrontarlo. coraje de afrontarlo. La mia esperienza di assistente Mi sociale experiencia mi como ha trabajadora consentito di social me osservare permitió la realtà observar la con uno realidad sguardo con una diverso. perspectiva diferente. Ho capito che quei ragazzi non Comprendí erano i que soli esos chicos no eran responsabili los únicos del male fatto responsables a mio del daño que marito, le hicieron a mi ma erano esposo, il frutto delle sino que eran nostre el scelte resultado de sbagliate, nuestras propias della malas nostra elecciones, indifferenza de nuestra verso i quartieri indiferencia più hacia los difficili, barrios más dove i peligrosos, giovanissimi donde non los hanno más nulla, jóvenes no tienen nada conoscono solo y la solo violenza. conocen la violencia. Sapevo che prima o poi Sabía que quei tarde o giovani temprano sarebbero usciti esos dal jóvenes carcere, serían liberados ma de la dovevano cárcel, assolutamente pero eran uscirne migliori. absolutamente necesario que salieran Dovevamo mejores fermare la para catena del detener la male. cadena del Il mal. sangue La versato non sangre doveva derramada rimanere no lì, debía ma quedarse doveva allí, sino generare que debía rinascita. generar renacimiento. Il giorno in cui Gaetano fu ammazzato El día en que erano in quattro Gaetano sulle fue moto. asesinado, había Antonio cuatro era de la ellos en vita di dos una delle motocicletas due, y era Antonio più iba en una de giovane, ellas. aveva Era solo el más 17 joven, anni tenía solo e non 17 sapeva che años presto y no sarebbe sabía que diventato pronto papà. sería padre. Antonio era orfano di Antonio padre, era cresciuto in huérfano un de padre, quartiere creció en un barrio difficile e aveva peligroso y trovato nella encontró strada en la un calle gruppo un di coetanei refugio suo y en un rifugio. grupo de compañeros. Insieme si dedicavano a Juntos se rubare dedicaban a orologi robar nuovi dagli relojes studenti di valiosos città. a los extranjeros en la Dopo ciudad. l'omicidio di mio marito, Después del Antonio fu asesinato de mi condannato a esposo, 22 Antonio anni di fue condenado a detenzione 22 años de nel prisión. carcere minorile di En la Nisida. cárcel de Ha menores de iniziato un Nísida percorso di recupero comenzó un ed è programa de stato lì che rehabilitación passo y dopo fue allí passo donde poco è a nato poco in lui il nació en desiderio di él el deseo incontrarmi de e di chiedere conocerme y de perdono. pedir perdón. Prima di incontrarlo Antes de avevo conocerlo paura, tenía lo miedo, immaginavo come un pues lo mostro. imaginaba como un L'ho monstruo. visto per la Lo vi prima por la volta a una primera vez en una manifestazione di Libera manifestación de sul Libera lungomare di en el Napoli. Paseo Marítimo de Davanti a Nápoles. me, invece, ho trovato un En cambio, ragazzo che frente a mí tremava, encontré a un che joven piangeva e temblando, che chiedeva llorando, perdono. implorando E perdón, l'unica y lo cosa único possibile è posible stato fue abbracciarlo. un largo Lì ho abrazo. sentito nascere dentro Allí di me sentí il en mí el desiderio deseo y e la la posibilidad possibilità di de trasformare il transformar el dolore in dolor en qualcosa di algo nuovo. nuevo. È nato così Así uno dei nació uno de percorsi los che oggi procesos que ahora conosciamo come conocemos giustizia como riparativa, justicia un cammino reparativa, in cui il un dolore camino viene en el que el accolto e dolor se acoge y trasformato se attraverso transforma a través l'incontro, del encuentro, l'ascolto e la il escucha dialogo. y el Non diálogo. è vendetta, No es non è solo venganza, no es perdono, solo è perdón, es riconciliazione, è reconciliación, restituire es dignità e restaurar la futuro. dignidad y el Da futuro. quell'incontro è nato il De mio ese impegno encuentro nelle nació mi scuole e nelle compromiso en las carceri, escuelas y en las grazie prisiones. anche al sostegno di Gracias don también al Luigi apoyo Ciotti con de don l'associazione Luigi Libera, Chotti, che la ha fondato Asociación i Libera, familiari que delle apoya a las vittime familias de innocenti, víctimas delle mafie inocentes della de la criminalità, mafia y el crimen, di don Tonino Palmese, y de don Tonino presidente della Palmese, Fondazione presidente de la Voice, Fundación il Voice, nostro padre nuestro spirituale. Padre Espiritual. Nelle scuole racconto la mia En las storia escuelas per comparto mi historia comprendere para le ayudar a comprender a conseguenze las di certe personas las scelte, consecuencias de offrire ciertas decisiones un'alternativa alla y ofrecer violenza. alternativas a la Nelle violencia. carceri En las accompagno chi ha cárceles acompaño a sbagliato, quienes han cometido aiutandoli a errores, riconoscere il proprio ayudándoles a tormento reconocer su e tormento y trasformarlo a in transformarlo speranza. en esperanza. Circa un anno dopo, per la Aproximadamente un prima año volta in después, por Italia, primera vez en Antonio Italia, viene messo in libertà Antonio fue puesto en vigilata libertad 14 condicional anni prima del 14 años processo. antes de lo E esperado. fuori dal Fuera carcere, de la cárcel, la l'unica che única que creyó en él aspettarlo ero io. y lo esperé era yo. Come una mamma l'ho Como una accompagnato madre lo e continuo ad acompañé y sigo accompagnare lui e acompañándolo, la sua nuova a él y a famiglia su nueva in questo familia, en percorso este tortuoso di tortuoso camino rinascita. hacia el Perdonare renacimiento.
Perdonar no significa borrar lo sucedido, sino liberarse del odio, no reducir al otro solo al delito cometido. La reconciliación requiere un encuentro activo y eso es lo que permitió a Antonio construir una nueva vida y a mí procesar el significado de la muerte de mi esposo. Hoy en el Jubileo de la Consolación siento una fuerte conexión entre mi experiencia y este momento tan especial. La consolación no borra el dolor, pero nos da la fuerza para superarlo, transformarlo, devolverle la vida a lo que parecía perdido. A quienes sufren les digo, no estén solos. El dolor es inmenso, pero puede convertirse en fortaleza. Tenemos una responsabilidad, ofrecer a los jóvenes nuevas alternativas y herramientas antes que la violencia se convierta en la única opción. La sangre derramada nunca es vana si sabemos transformarla en bien. El consuelo de Dios llega a través de las manos de quienes eligen amar, acompañar y dar testimonio. Incluso en el mayor dolor podemos encontrar la manera de consolar y ser consolados y dejar que la vida finalmente triunfe. Cada joven que comete un error, cada joven que cae, puede renacer si alguien cree en él, si alguien le tiende la mano, si alguien lo apoya de verdad. Antonio es la prueba viviente de que incluso quienes han cometido graves errores pueden descubrir su humanidad, pueden pedir perdón y pueden construir un futuro diferente. Ayudar a los jóvenes presos a cambiar su mentalidad significa romper la cadena de la violencia, dar sentido al dolor y restaurar la vida. Y si cada uno de nosotros hiciera un pequeño gesto, la vida, incluso en las heridas más profundas, podría vencer. Hemos escuchado el testimonio de Lucía de Mauro, quien perdió a su esposo a raíz de la violencia de unos jóvenes. Continuamos con el desarrollo de esta vigilia y ahora escucharemos otro testimonio aquí en la Basílica de San Pedro. Su Santidad el Papa León XIV y queridos hermanos y hermanas en Cristo, buenas noches. Me siento profundamente honorada de estar aquí con ustedes en la memoria de Nuestra Señora de los Dolores. Vengo ante ustedes para dar testimonio del extraordinario amor y misericordia de Dios. Me llamo Diane Foley. Como muchos de ustedes, soy madre y abuela. En 2012, nuestro hijo mayor, James Wright Foley, fue secuestrado mientras trabajaba como periodista independiente sobre la guerra en Siria. Durante casi 2 años, sufrió tortura, inacción y finalmente decapitación pública en agosto de 2014 por ser periodista estadounidense y cristiano. Mi propia Vía Crucis comenzó incluso antes, en la Cuaresma de 2011, cuando Jim fue secuestrado por primera vez mientras reportaba en Libia. Ese primer cautiverio duró solo 44 días, pero el pánico y el temor por su vida nos invadió. Nuestra comunidad eclesial se reunió con nosotros, dándonos esperanza con sus oraciones. Cuando Jim regresó a casa, era diferente. Su fe se había profundizado. Durante su cautiverio rezó el rosario con los nudillos y recibió esperanza a través de los versículos bíblicos de otro prisionero. Regresó a casa con un renovado propósito. Aspiraba a ser un periodista con valentía moral y estaba llamado a seguir dando voz a quienes no la tenían. Cuando le rogué que no regresara a una zona de conflicto,
Simplemente dijo, mamá, he encontrado mi pasión. Jim regresó a Siria en 2012 y realizó varios viajes para hacer reportajes. Luego, en el 22 de noviembre, fue secuestrado de nuevo a punta de pistola y desapareció. Durante 10 largos meses no supimos si estaba vivo o muerto. No volvimos a escuchar su voz hasta justo antes de su horrible asesinato. Con el paso de esos meses, mi propia Vía Crucis se intensificó. Mi hijo inocente, mi hijo inocente y bondadoso fue secuestrado a punta de pistola, vendido y mantenido cautivo por el delito de ser periodista, al igual que nuestro amado Jesús, fue condenado a muerte por nuestros pecados. Dejé mi trabajo como enfermera de cabecera y pasé los siguientes 20 meses desesperadamente buscando ayuda para la liberación de Jim en Washington, en las Naciones Unidas, en el Reino Unido, en Francia y España, cuyos ciudadanos también estaban retenidos por el ISIS. A mediados de julio de 2014 estaba completamente agotada. Finalmente, So I went to our adoration chapel and entrusted Jim to our God. In that moment, comprendí que tenía que entregar a Jimmy. Fui a nuestra capilla de oración y lo entregué por completo a Dios. En ese momento sentí la seguridad de que Dios lo liberaría. 2 semanas después, Jim fue brutal y violentamente decapitado. Estaba en shock con total incredulidad. Al comprender la realidad, la ira se apoderó de mí. La ira contra el ISIS, contra nuestro gobierno, contra quienes se negaban a ayudar. La amargura comenzaba a consumirme. Recuerdo clamar a Dios, Señor, esto no es lo que quise decir cuando te entregué a Jimmy. ¿Cómo es posible? Me temblaba bajo el peso de esa pérdida, sin saber si podía seguir adelante. En esos momentos oscuros oré desesperadamente pidiendo la gracia de no amargarme, sino de ser indulgente y misericordiosa. Jesús y María se convirtieron en mis compañeros constantes junto con innumerables ángeles terrenales cuya compasión me levantaron. El ejemplo de María ha sido especialmente poderoso para mí. Ella acompañó a su hijo en su agonía y crucifixión, incluso cuando no entendía que tenía que ser así, confió y se mantuvo fiel. Ella me ha enseñado a hacer lo mismo, a caminar con fe, pase lo que pase. El Vía Crucis me ha mostrado estaba cerca de Jesús y su Santísima Madre de nosotros en nuestro sufrimiento. Jesús se tambaleó y cayó bajo el peso de su cruz 3 veces, así como todos tropezamos bajo el peso de nuestros fracasos, desánimos y errores. En la 4ª estación, María consuela a Jesús con su amorosa presencia. Incluso cuando otros huyeron aterrorizados, ella permaneció fiel, dándole fuerzas para perseverar. En la 5ª estación, Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar su cruz. Así como todos necesitamos la ayuda de otros cuando nuestras cargas son demasiado pesadas. Tras el asesinato de Jim, los ángeles descendieron sobre nosotros. Familiares, amigos y desconocidos de todo el mundo nos trajeron comida, oraciones y mucho amor.
como Verónica y las mujeres de Jerusalén que lloraban en la sexta y octava estación. Their compassion gave us the strength and hope to endure. Vinieron y lloraron con nosotros. Su compasión nos dio la fuerza y la esperanza para perseverar. En 2011, dos de los yihadistas que secuestraron y torturaron a Jim fueron arrestados y llevados a juicio en Virginia, en Estados Unidos. Alexandra Cote se declaró culpable de los 8 cargos de secuestro, tortura y asesinato, e inesperadamente se ofreció a reunirse con las familias de las víctimas. I requested a meeting with Alexander because I knew Jim would have wanted to know why. Solicité una reunión con Alexandra porque sabía que Jim quería saber por qué se había radicalizado y quería compartir con él quién era Jimmy. A medida que se acercaba la hora de la reunión, empecé a dudar, ya que otros me instaron a no reunirme con ella, diciendo que solo me mentiría. Mucha oración, la presencia de un amigo, la compasión de sus abogados hicieron posible el encuentro. Aunque al principio fue incómodo, los 3 días de reunión con Alexandra se convirtieron en momentos de gracia. El Espíritu Santo nos permitió escucharnos, llorar y compartir nuestras historias. Alexandra expresó mucho remordimiento. Dios me dio la gracia de verla como un compañero pecador necesitado de misericordia como yo. Jim y mi Dios me inspiraron a fundar la Fundación Legado James W. Foley 3 semanas después del asesinato de Jim. Por la gracia de Dios y con la ayuda de muchos, la Fundación ha inspirado la valentía moral para cambiar la política del gobierno estadounidense sobre la toma de rehenes, lo que ha llevado a la libertad de más de 170 de nuestros ciudadanos cautivos en el extranjero, y para educar a los aspirantes a periodistas en prácticas esenciales de seguridad. Este trabajo ha sido profundamente sanador para mí. Es una prueba de que a través de Cristo el mal se puede transformar en algo bueno. Cada uno de nosotros lleva una cruz. Todos sufrimos por nuestros propios pecados y por la fragilidad del mundo. Pero cuando invitamos a Jesús y a María a caminar con nosotros, siempre hay esperanza y sanación. Como escribió San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Que todos encontremos fuerza en esta promesa. Gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias. El conmovedor testimonio de una madre en esta vigilia de oración, y ahora escuchemos la homilía del Santo Padre León XIV. Consolate il mio popolo. Consuelen a mi pueblo. Esta es la invitación del profeta Isaías, que hoy nos alcanza de modo apremiante también a nosotros. Nos llama a compartir la consolación de Dios con tantos hermanos y hermanas que viven situaciones de debilidad, de tristeza, de dolor. Para quienes están en el llanto, en la desesperación, en la enfermedad y en el luto, resuena claro y fuerte el anuncio profético de la voluntad del Señor
de poner fin al sufrimiento y transformarlo en alegría. En este sentido, quisiera agradecer de nuevo a estas dos personas que han dado sus testimonios. Se puede transformar todo el dolor con la gracia de Jesucristo. Gracias. Esta palabra compasiva hecha carne en Cristo es el buen samaritano del que nos habló el Evangelio. Es quien cura nuestras heridas. Es Él quien cuida de nosotros. En los momentos de oscuridad, aún contra toda evidencia, Dios no nos deja solos. Al contrario, precisamente en esas circunstancias, estamos llamados más que nunca a esperar en su cercanía de Salvador que nunca nos abandona. Buscamos a quien nos consuele y a menudo no lo encontramos. A veces incluso nos resulta insoportable la voz de quienes con sinceridad intentan compartir nuestro dolor. Es verdad, hay situaciones en las que las palabras no sirven y se vuelven casi superfluas. Quizás en esos momentos solo quedan las lágrimas del llanto, si es que todavía no se han agotado. El Papa Francisco recordaba las lágrimas de María Magdalena, desorientada y sola, junto al sepulcro vacío de Jesús. Simplemente llora, decía. Miren, a veces en nuestra vida los anteojos para ver a Jesús son las lágrimas. Hay un momento en nuestra vida en la que solo las lágrimas nos preparan para ver a Jesús. ¿Y cuál es el mensaje de esta mujer? He visto al Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, las lágrimas son un lenguaje que expresan sentimientos profundos del corazón herido. Las lágrimas son un grito mudo que implora compasión y consuelo, pero aún antes son liberación y purificación de los ojos, del sentir, del pensar. No hay que avergonzarse de llorar. Es una manera de expresar nuestra tristeza y la necesidad de un mundo nuevo. Es un lenguaje que habla de nuestra humanidad débil y puesta a prueba, pero llamada a la alegría. Donde hay dolor surge inevitablemente la pregunta, ¿por qué todo este mal? ¿De dónde proviene? ¿Por qué tenía que pasar justamente a mí? En sus confesiones, San Agustín escribe, buscaba el origen del mal. ¿Cuál es su raíz y cuál su semilla? Puesto que Dios es bueno, hizo todas las cosas buenas. ¿De dónde viene el mal entonces? Estos eran los pensamientos que yo revolvía en mi corazón. Sin embargo, de modo estable se afincaba en mi corazón la fe a la Iglesia Católica, a Cristo, Señor y Salvador nuestro. Fe que ciertamente no entendía dejar de lado, ya que en muchos puntos era vaga y fluctuante. En el paso de las preguntas a la fe que nos educa es la Sagrada Escritura. De hecho, hay preguntas que nos repliegan sobre nosotros mismos, nos dividen interiormente de la realidad. Hay pensamientos de los que no pueden nacer nada. Si nos aíslan y nos desesperan, también humillan la inteligencia. Mejor es, como en los Salmos, que la pregunta sea protesta, lamento, invocación de esa justicia y de esa paz que Dios nos ha prometido.
Entonces tendemos un puente hacia el cielo, incluso cuando parece mudo. En la iglesia buscamos el cielo abierto que es Jesús, el puente de Dios hacia nosotros. Existe una consolación que nos alcanza cuando se afianca en el corazón esa fe que nos parece informe y como fluctuando, como una barca en la tormenta. Donde está el mal, allí debemos buscar el alivio y la consolación que lo vencen y no le dan tregua. En la iglesia quiere decir nunca solos, apoyar la cabeza en un hombro que te consuela, que llora contigo y te da fuerza. Es una medicina de la que nadie puede privarse porque es el signo del amor. Donde el dolor es profundo, aún más fuerte debe ser la esperanza que nace de la comunión. Y esta esperanza no defrauda. Los testimonios que hemos escuchado transmiten esta certeza, que el dolor no debe generar violencia, que la violencia no es la última palabra, porque es vencida por el amor que sabe perdonar. ¿Qué mayor liberación podemos esperar alcanzar sino la que proviene del perdón? Porque la gracia puede abrir el corazón a pesar de haber sufrido toda clase de brutalidades. La violencia padecida no puede ser borrada, pero el perdón concedido a quienes la generaron es una anticipación en la tierra del reino de Dios. Es fruto de su acción que pone fin al mal y establece la justicia. La redención es misericordia y puede hacer mejor nuestro futuro mientras aún aguardamos el regreso del Señor. Solo Él enjugará toda lágrima y abrirá el libro de la historia, permitiéndonos leer las páginas que hoy no podemos justificar ni comprender. También a ustedes, hermanos y hermanas que han sufrido la injusticia y la violencia del abuso, María les repite hoy: yo soy tu madre. Y el Señor en lo secreto del corazón les dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Nadie puede quitar este don personal ofrecido a cada uno. Y la Iglesia, de la cual algunos miembros lamentablemente los han herido, hoy se arrodillan junto a ustedes ante la Madre. Que todos podamos aprender de ella a amparar a los más pequeños y frágiles con ternura, que aprendamos a atender sus heridas, a caminar juntos, que podamos recibir de María Dolorosa la fuerza de reconocer que la vida no se define solo por el mal padecido, sino por el amor de Dios que nunca nos abandona y que guía a toda la Iglesia. Las palabras de San Pablo además nos sugieren que cuando se recibe consolación de Dios, entonces se es capaz de ofrecer consolación también a los demás. Él, escribe el apóstol, nos conforta en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Los secretos de nuestro corazón no están ocultos a Dios. No hemos de impedirle consolarnos, engañándonos con que podemos contar solo con nuestras fuerzas. Hermanos y hermanas, al finalizar esta vigilia se les ofrecerá un pequeño regalo, el Agnus Dei,
Es un signo que podremos llevar a nuestras casas para recordar que el misterio de Jesús, de su muerte y su resurrección, es la victoria del bien sobre el mal. Él es el Cordero que da el Espíritu Santo Consolador, que nunca nos deja, nos conforta en la necesidad y nos fortalece con su gracia. Aquellos a los que amamos y que nos han sido arrebatados por la hermana muerte, no están perdidos ni desaparecen en la nada. Su vida pertenece al Señor, que como buen pastor los abraza y los estrecha junto a sí, y nos los devolverá un día para que podamos gozar de una felicidad eterna y compartida. Queridos, así como existe el dolor personal, también en nuestros días existe el dolor colectivo de pueblos enteros que, aplastados por el peso de la violencia, del hambre y de la guerra, imploran la paz. Es un grito inmenso que nos compromete a rezar y a actuar para que cese toda violencia y para que quienes sufran puedan recuperar serenidad y comprometerse ante todo a Dios, cuyo corazón palpita de compasión para que venga su reino. La verdadera consolación que debemos ser capaces de transmitir es la de mostrar que la paz es posible y que brota en cada uno de nosotros si no la sofocamos. Que los responsables de las naciones escuchen particularmente el grito de tantos niños inocentes para garantizarles un futuro que los proteja y los consuele. En medio de tanta prepotencia, estamos seguros que Dios no dejará que falten corazones y manos que lleven ayuda y consolación, constructores de paz capaces de animar a quienes están en el dolor y en la tristeza. Y juntos, como Jesús nos enseñó, invocaremos con mayor verdad: venga a nosotros tu reino. Con esta invocación de que venga el reino de Dios, concluye la homilía del Papa León XIV en esta vigilia de oración.